Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia flor de labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del país, la República, el mundo, a través de las plataformas de la internet. Hoy, sábado, 13 de septiembre de este 2025, estamos, como cada sábado, de 1 a 2 de la tarde en vivo, por Extremo Channel, el canal del amigo, hermano, colega Carlos Pereguante. Vamos a estar con ustedes unos 60 minutos. Ya tú dijiste de 1 a 2, 60 minutos, Enrique. Haciendo comentarios, analizando, etcétera, con ustedes. Alberto, buenas. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Buenas, tengan todos, tengan todas, colegos y colegas. Mucha noticia en el transcurso de la semana, a nivel nacional y a nivel internacional. Y a nivel de la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. Comenzando por San Pedro de Macorís, tenemos la rendición de cuentas de la honorable gobernadora Giovanni Baltasar, donde rindió su año de gestión, muy positivo, por cierto, la cual celebramos y saludamos. También la rendición de cuentas, la celebración de la senadora Araceli Villanueva, quien solicitó y se aprobó una resolución de crear, construir la ciudad universitaria pro UAS, seccional UAS, y el pleno que han hecho los dirigentes del PRM a nivel nacional con mirar a las elecciones de 2028. En el aspecto internacional, lo que ha sonado, el asesinato de un líder joven de 33 años de edad, Kurz, un joven norteamericano de la Universidad de Utah, del cual le vamos a hablar y vamos a poner algunos videos. La protesta en Francia, París, arde París, esa película me acuerda. ¿Por qué? Quieren subir más impuestos, aranceles, etcétera, etcétera. En Francia está que arde. También tenemos a Nepal, la rebelión de las masas, como decía Ortega y Gasset. Nepal se rebeló y depusieron al gobierno que está en Nepal. Vamos a ver qué va a pasar en Nepal. Donald Trump enfrentando intereses internos y externos con los aranceles. La guerra Ucrania-Rusia no se detiene. China aumentando su tecnología digital a nivel internacional. El presidente Abinader inaugurando obras, escuelas, carreteras, puentes. Una carretera en Puerto Plata. 40 años el PRD en 20 años no pudo hacerla. La plebe opositora no pudo hacerla. La Junta Monetaria, una resolución, controlar el dólar, $10,000 en venta tiene que ser la Junta Monetaria. Todos estos temas vamos a abordarlo con ustedes, amigos televidente Enrique. Bueno, vamos a hacer un comentario un poquito extenso, pero antes quiero referirme a dos hechos históricos. La muerte de los 5 jóvenes en Santiago. En primer lugar, de eso también. En primer lugar, se conmemoró el 11 de septiembre el golpe de Estado en 1973 contra el gobierno legítimo y constitucional de Chile que presidía el socialista Salvador Allende, que murió. No murió, no lo asesinaron. Que murió en el ataque al Palacio. No murió, lo asesinaron. Y el 11 de septiembre del 2001, en la ciudad de Nueva York,
se produjeron los atentados contra la Torre Gemelas, contra el edificio del Pentágono y contra otras instalaciones militares de los Estados Unidos. En este último hecho murieron miles de inocentes, víctimas del terrorismo musulmán. Un hecho que todavía mantiene conmovidos los sentimientos más nobles del afecto y la solidaridad de la humanidad. Y dicho esto, queremos pasar al siguiente tema, relacionado con la juventud de hoy. En Nepal, en la zona de Asia, hace frontera con China, con India, con Pakistán, en esa zona de por ahí, miles de estudiantes, de jóvenes, salieron a las calles porque el gobierno tomó medidas para controlar el Internet. Los titulares de prensa dicen: la generación Z toma las calles de Nepal, le pegaron fuego a la esposa del primer ministro, incendiaron instituciones del gobierno, terrorismo, y acabaron con el gobierno. Muy bien. Pero eso lo aplaudió la derecha, señores. Oiga, eso lo aplaudió la derecha. Si al contrario, la prensa acabaría. Pero, si uno va al fondo del problema, se da cuenta de que la llamada generación Z, esa generación que no trabaja, que no estudia, que anda con los pantalones más abajo de la nalga, que anda llena de tatuajes, que es adicta a estupefacientes, a droga, que consume fontanillo y todas las drogas más peligrosas y más nocivas. Esa generación Z es la que está imponiendo sus condicionantes en la sociedad mundial de hoy. Muy diferente a los jóvenes de París, Francia, en 1968, que querían tomar el cielo por asalto, arropados de ideales de nobleza y de justicia social. Muy diferente a los jóvenes mexicanos de 1968, cuando se produjo aquella matanza de centenares de estudiantes en el gobierno del PRI que encabezaba Echevarría. Muy diferente a la juventud dominicana que se inmoló en las montañas dominicanas luchando contra la dictadura de Trujillo y también siguiendo a Manolo Tavares Justo para reponer el gobierno constitucional de Juan Bosch que había sido derrocado en 1963. Muy diferente a la juventud patriótica dominicana que en 1965 se tiró a las calles a defender el regreso de la constitucionalidad. La juventud Z, como le llaman, esa juventud adicta, repito, a drogas, que anda con los cabellos revolteados, con una moda extravagante, que no respeta, que se come los semáforos, que no respeta ningún tipo de autoridad. Y el gobierno de Nepal, oigan este dato, Nepal, la creencia doctrinaria o religiosa de Nepal es el budismo. Son budistas. No hay comunismo, ni prochino, son budistas. Y entonces, el primer ministro de Nepal, porque ve que esa juventud está descarriándose, que a través de las redes sociales se está enterando, se está contaminando, se está contagiando de vicios exógenos que no son propios de ahí, de Nepal, que le vienen por las redes sociales. El gobierno trató, muy tarde por cierto, trató de controlar el Internet para que esa pornografía, esa política de género, de trans, de los hombres se casen con hombres, de legalizar la homosexualidad, de legalizar toda la vagamundería. Esa juventud Z de Nepal se lanza a las calles
porque quiere perversión, quiere droga, quiere vicios, no quiere autoridad. Y cuando uno retrotrae eso a la realidad dominicana, tiene que ponerse la mano en la cabeza. Porque a pesar de que la juventud a nivel planetario, a nivel mundial, la juventud en sentido general, estudia, lee, cree en el futuro, construye su futuro con sacrificio. Esa juventud mayoritaria que está en las universidades, que está en los colegios, en la escuela. Hay una juventud minoritaria que es ruidosa, que es provocadora, que es peligrosa, que es irrespetuosa. Esa juventud minoritaria que toma las calles, porque la mayoría de los jóvenes, repito, no están en esa vagabundería. Esa juventud minoritaria quiere imponer su vicio y sus costumbres nocivas a la juventud mayoritaria y a la sociedad en sentido general. Tumbaron al gobierno de Nepal. Van a seguir tumbando gobierno. Porque esa juventud ruidosa, sin ideología, sin principios, sin doctrina, sin formación, analfabeto, que abandonó los estudios, que abandonó los hogares, que no respeta a los padres, etc. Ese tipo de juventud que hizo que el gobierno de Nepal se fuera de ahí, esa juventud Z, como le llaman, es la que está en muchas grandes ciudades del mundo tratando de imponer sus normas y su norte contra todas las tradiciones. El asesinato en Estados Unidos del joven Kirk, Charlie Kirk, que nosotros condenamos enérgicamente de inmediato. Ese joven, ¿qué predicaba Charlie Kirk? El respeto a las tradiciones, a esa política de género, de trans. Porque hay algo que hay que tomar en cuenta del gobierno de Donald Trump, es que mantiene una prédica hacia la juventud, hacia los colegios, hacia las escuelas, hacia los hogares, hacia la sociedad. Repito, mantiene una prédica de rescatar los valores tradicionales. Y esos valores tradicionales son cristianos, son moralistas, son éticos. Ese es el discurso, independientemente de muchas cosas y de otros errores. En lo fundamental, en lo principal, ese discurso de Donald Trump que levantaba el joven asesinado Charles King es el de que prevalezca, el de rescatar las tradiciones, los valores tradicionales, en la cual esta generación, la generación a la que nosotros pertenecemos, se formó, se educó y hizo posible desarrollar una conducta decente, de respeto, comedida, los valores tradicionales. Y esa juventud Z no cree en los valores tradicionales. Repetimos, no creen eso. Quieren andar llenos de tatuajes, que las leyes, derrocar el régimen de las leyes, que no se persigue el consumo de droga ni la venta de droga. Eso es lo que quiere la juventud Z. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en la humanidad. Una crisis de autenticidad, una crisis de valores, una crisis de normas civilizadas, que es lo que debe imperar en la sociedad mundial y muy en particular, en el caso nuestro, en la sociedad dominicana. El problema de Nepal, a veces el sectarismo, como decimos nosotros, ciega y embrutece. Y ciega tanto que los pseudos analistas de pacotilla, de hojalasta, a nivel nacional, a nivel mundial, están celebrando el derrocamiento del gobierno de Nepal. Y son comunistas, deben hacerlo en Venezuela, y empiezan por ahí con las redes. Pero esos no son comunistas, allá en Nepal no hay comunismo. Óyeme,
Eso dice la prensa amarilla, la prensa la ultraderecha internacional. Y se alegran de lo que pasó en Nepal. Pero como ya hemos establecido, en toda situación geopolítica nacional e internacional, usted tiene que buscar lo ideológico fundamental. Lo ideológico es lo fundamental. ¿Sobre qué base doctrinaria, partidaria, ideológica, programática, un sector, un grupo, un partido, un movimiento derroca a un gobierno? A los fines. ¿Por qué? Los que están derrocando al gobierno de Nepal han planteado un programa de gobierno, de transición. Se han planteado el rescate de algo negativo del gobierno actual derrocado de Nepal. Han pensado en sus relaciones internacionales, de cómo va a funcionar esa sociedad. Los vicios, la droga. Los líderes que surgieron en el movimiento de Nepal no son líderes conocidos. Son jóvenes que les gusta, como hemos dicho, las redes, el teteo y la vaina. Se sienten que ellos son intocables. La cruzada internacional que está haciendo Estados Unidos, con su alta y su baja, contra el narcotráfico internacional, la batida, donde se ha visto que en los mares internacionales y nacionales del Caribe, al narcotráfico le han dado duro. Tanto el narcotráfico de México, de Colombia, de Venezuela, de cualquier país, le han dado duro. Han golpeado, han agarrado líderes de pandilleros del narcomundo. Y eso es bueno, porque así debe disminuir a su mínima expresión poco a poco el tráfico, y con el tráfico el consumo y la venta de drogas. Esas redes de estafadores por internet, los que están chateando, los que hacen su mafia, los chiperos, son gente así, estilo lo que tomaron el gobierno de Nepal, que no quieren que nadie lo controle, la indisciplina, la inmoralidad. Yo he visto ahora en Facebook cómo suben pornografía grotesca, sexuales. Facebook debe estar más medido en eso también. Si no hay una concesión ideológica, programática, cualquier gobierno que suba, cualquier gobierno que tumbe al otro, históricamente se han dado golpes de Estado militares. Como ocurrió un día como hoy, o hace varios días, un 11 de septiembre, en Chile contra Salvador Allende, cabezado por Augusto Pinochet. Sudamérica vivió una etapa de golpes de Estado y gobiernos militares, 60, 70, 50, 40, esos años del siglo pasado. Pero esos golpes de Estado que daban en la Sudamérica y en Centroamérica eran con un fin doctrinario, ideológico de ultraderecha contra el bloque comunista que encabezaba la Unión Soviética y China, y Albania y Vietnam. Pero ahora no existe eso. Ahora hay otras corrientes que en el fondo son más peligrosas. Si tocamos fondo, son más peligrosas. Porque la causa de la droga, la causa fundamental de la droga, la potencia no la tocan. El origen, la causa. Eso que pasó en Nepal, ¿por qué la ultraderecha internacional se alegra?
porque la delincuencia, la inmoralidad y el tráfico y consumo de droga genera ganancias a la burguesía, a los poderosos, a los empresarios. Es fácil. Montar una fábrica para producir fontanillo y cocaína y crack. Es un proceso productivo, industrial. Usted que todo el mundo tiene un submarino, como tenía Pablo Escobar, y tiene un submarino para traficar droga de un sitio a otro. Construir un submarino. ¿Quién lo puede construir? Un pobre diablo puede construir un submarino. O una avioneta, o un helicóptero. Eso es con complicidad de militares, de Estado, de gobierno, de quien sea. Si Fidel Castro no hubiera fusilado a Ochoa, hoy Cuba fuera la barbarie de la delincuencia y la droga. Si en China se permite el consumo indiscriminado de droga y de fentanillo, igual que en otros países, hoy China fuera un país destruido. Sin embargo, China, con su disciplina partidaria, doctrinaria, ideológica, mire cómo está, desde el punto de vista económico, empresarial, con todas las vainas que le critican a los chinos, compitiendo con Estados Unidos. Y China comenzó ayer, comparado con Estados Unidos. Comparado con Europa, que se ha quedado detrás. Europa está atrás de China. Están a la cola, al patio trasero de Estados Unidos en todo. Está Europa. Europa sin Estados Unidos no se puede mover nada. Ni militar, ni político, ni social, ni económico, ni nada. Sin embargo, China rompiendo ese esquema, ese esquema de la dependencia, vemos el desarrollo, querrámoslo o no. Y por eso Estados Unidos tiene aliados como Corea del Sur, Filipinas y otros países de esas áreas, Japón, para enfrentar Hawái, Taiwán, para enfrentar ese crecimiento, pero no van a poder. Los aranceles, ya, volverán los aranceles de Trump. Ha tenido que para atrás, para adelante, para atrás, no ha podido. Y eso ha repercutido en Europa, en toda la humanidad, en las ciudades industriales a nivel internacional. Vamos, mire, la muerte de Charlie Cruz. Nosotros, como dijo Enrique, lo condenamos. El terrorismo venga de donde venga. Nosotros somos gente de las batallas de las ideas, de los planteamientos, de los programas, de discutir las ideas y que Cienfuegos hablan y compítanse en la escuela, como decía Mao Zedong. Vamos a debate, vamos a ver quién gana el debate con la programa y con la propuesta. Esa es nuestra concepción. Un joven de 22 años, norteamericano, de Utah, una universidad, mata a otro líder, un líder surgiendo, en ascenso de 33 años de edad. Charlie Cruz. Charlie King. Vamos a ver, director, vamos a poner imágenes cómo fue ya, según la prensa, fue detenido, el sospechoso, el agresor. Vamos a ver qué van a decir los interrogatorios, si él fue con complicidad, qué secta, qué movimiento, qué motivó. Porque en Estados Unidos hay muchas contradicciones internas, fuertes, entre republicanos y demócratas. Por la parte de republicanos y demócratas, hay grupos de ambas partes que son radicales. Que son radicales porque hay intereses que se están tocando, intereses arancelarios, empresariales, comerciales. Y Estados Unidos es un país lleno de emigrantes. Todos son emigrantes. Y esa inmigración de los siglos, de todos africanos, turcos, libanés, árabes, palestinos, dominicanos, franceses, europeos, de todas partes, esa mezcolancia, que es la que mueve la producción, la industria en Estados Unidos. Chinos, japoneses, así como usted quiera ponerlo. Le han tocado también intereses. Y hay que ver. En Estados Unidos ha habido mucha protesta.
contra la situación de los inmigrantes en Los Ángeles, en California, principalmente en Texas, en Houston, en Nueva York, en Los Ángeles. Como pasó en Francia ahora, protesta en Francia. Mientras Macron está peleando para llevar el armamento a Ucrania y gastar millones y millones de euros en armamento para Ucrania, la crisis económica de Francia la está desarrollando. Y por eso se levantan los franceses para que Macron, que como un primer ministro, que protestaron por ese primer ministro que él designó, no siga explotando la clase media, la clase baja y el pueblo francés. Vamos a ver, director, primero lo que pasó en Francia y después el asesinato de Charles Crist en Estados Unidos y volvemos, seguiremos documentando. Dale para allá, director. Ayer, el movimiento Blockonstud, Bloquemos Todo, paralizó el país. 500 detenidos, 80.000 policías desplegados, trenes cortados, aeropuertos colapsados y colegios bloqueados. ¿El motivo? Un nuevo plan de austeridad tras la caída de Bayrou y la llegada express de Sébastien Lecornu como primer ministro. Otro tecnócrata para ejecutar lo mismo de siempre, recortar salarios, pensiones y servicios públicos para pagar una deuda fabricada por los mercados. La historia se repite de nuevo. La receta es la misma que hundió a Grecia, precarizó España y arruinó a millones en toda Europa. Ahora Macron quiere que Francia trague la misma medicina envenenada. Pero el pueblo no va a quedarse mirando. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, repite el manual. Culpar a una ultraizquierda infiltrada. Pero el pueblo lo tiene claro. Macron es el problema. Porque Macron no es solo un presidente, es la máscara amable de un sistema que protege beneficios empresariales y castiga a quien trabaja. Cuando un Estado necesita 80.000 policías para imponer recortes, no está defendiendo la ley, está defendiendo al capital. El choque es claro. Gobierno y mercados defendiendo la deuda. Sociedad defendiendo su presente. La austeridad no es gestión, es saqueo. Y Francia ha dicho basta. Shooters over the last 10 years? Too many. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Get down. Everyone was just jumping on top of each other. No one was trying to get shot. Everyone was just covering each other up because no one knew if there was going to be more shots fired. I was going to the event with a friend, and so I was in the back of the crowd still walking to get closer when I heard the pop of a gunshot and people started screaming and running. While the suspect is at large, we believe this was a targeted attack towards one individual. The only information we have on the suspect, the possible shooter, is taken from closed-circuit TV here on campus. We do have that. We're analyzing it, but we do know dressed in all dark clothing, but we don't have a much better description other than that. The shot came from here on campus, from a location, potentially from a roof, yes. A longer distance shot from a roof. So there's somebody on the roof right there? Just saying. He just ran from over. Where's my finger? Well, from over there, ran in, and now he's right there. Just saying. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that... Eso que pasó en Estados Unidos, ese asesinato, fue premeditado, porque con un fusil de alto calibre
subió a la azotea de una universidad en Utah, apuntó y disparó y mató. Como fue la tentativa de asesinato del presidente Donald Trump en campaña. Eso fue premeditado. En Utah creo que no existe la pena de muerte. Están luchando para, en caso de el gran jurado lo declare culpable, pues el joven de 22 años, si encontrado culpable, y su cómplice si lo hay, lo que llamamos la pena capital. Es lamentable porque un liderazgo joven, no importa el concepto ideológico que tenga, después está a favor o en contra de él en cuanto a lo ideológico. Pero la ideología se combate con palabras, con propuestas, en batalla de las ideas. Otro hecho, amigos televidentes, que hemos consultado a nivel nacional, ha sido el asesinato de 5 jóvenes en una barbería en Santiago. Familiares del peluquero han reiterado que él no sabía de eso, que él se salió diciendo, soy yo el dueño de la barbería y que si vale, están a tiro. Informaciones de prensa dan cuenta también que se dispuso la suspensión de los agentes criminales. Porque una barbería primero en un establecimiento público, que no caben más de 5, 6 o 7 personas, depende de la magnitud del salón. Si usted va, o sea, que hay posibilidad de usted agarrar a la gente viva, no hay que entrar, tiene una peluquería, y de día, contrario a otra que fue de noche. Ha sido condenado el hecho, porque si la información es que en esa barbería o peluquería o centro comercial cualquiera, los organismos del Estado contra la criminalidad le dan informe de que hay un criminal, un homicida, un prófugo, un hombre con antecedentes. Primero, la autoridad de competir el mecanismo, primero de mandar a un agente vestido de civil también a la peluquería a recortarse el pelo. Y observar dentro de la peluquería cuántos hombres son, mira el sospechoso o los sospechosos, y por teléfono, ahí mismo en la barbería, de si son 3, son 4, están armados, o sea, son formas de inteligencia para dejarlo vivo. Si tienen interés. Porque la barbería es pública, igual con billar. Usted va a un billar a ver el juego de billar, pero usted es un agente encubierto, como le llamamos. Y dentro de antes no existía eso de WhatsApp en los 60, 70. Y usted informa desde el centro comercial si hay delincuentes, si no hay. Pero al estilo trujillista, al estilo Pinochet, al estilo Balaguer, al estilo Duvalier, los cuerpos represivos prácticamente ejecutaron a esas 5 personas. Dicen los denunciantes de entorno que se llevaron las cámaras de videos para ocultar evidencias y pruebas. Y eso implica, primero, no han demostrado, no han enseñado a la prensa una orden de registro, de allanamiento, no se presentó a un ministerio público. O sea, se violaron en todo el Código Procesal Penal. Porque si usted va a un establecimiento comercial, en este caso una peluquería, y hay 1 o 2 delincuentes, según su información, llama al fiscal. O ahora mismo con el Código Procesal Penal hay que pedir la orden de un juez. Y si es flagrante delito, también justificarlo en el Ministerio Público. Eso no era flagrante delito. No era flagrante delito, alguna información. Vamos a escuchar la versión de los familiares y los amigos en torno a los asesinatos de estos 5 jóvenes en Santiago. Que me recuerda el apresamiento y desaparición de 5 jóvenes del club Héctor J. Díaz
en los años de Eso 70. no desaparecieron, eso los ejecutaron. Aparecieron muertos los 5. Vamos a ver lo que nos dicen los familiares de este joven peluquero, que hasta ahora Él venía a abrir su barbería. Acabando de subir la puerta de la barbería, llegaron aquí y interrumpieron a tiro y le dieron a todo el que pudieron. Tengo entendido que también matan al cliente que vino a apelar. O sea, que ojo con eso, justicia se va a hacer. Gracias. Bueno, esa es la esposa de Vladimir y el padre Pedro de Vladimir Valerio, el peluquero que resultó muerto en este tiroteo junto a otras 4 personas. Hasta el momento las autoridades no ofertaron los nombres. Hay un hecho cierto en ese suceso que ocurrió en Santiago. Y es que con excepción del barbero, repito, con excepción del barbero, los demás abatidos tenían fichas y antecedentes policiales. Eso no salió en la prensa. De fichas antecedentes. Sí. Escúchame. Aunque tuvieran fichas, no hay motivo para asesinarlo. Tenían fichas y antecedentes. No hay motivo para asesinarlo. Y aquí todo el mundo está fichado en este país. En la rueda de prensa que presentó la policía, el principal miembro de ese grupo está prófugo. El principal miembro de ese grupo está prófugo. Que se le fue la mano a la policía, eso es otra cosa. Que se le haya ido la mano a la policía en ese operativo es otra cosa. Pero de que de ese grupo la mayoría estaban fichados y tenían antecedentes vinculados al narcotráfico, al narcocrimen, a la delincuencia, es una realidad. No podemos cegarnos. Mientras tanto, espérate. Mientras tanto, escúchame, eso lo dices tú. Aquí tenemos la historia policial en República Dominicana. No es una historia policial creíble. Aquí eso de intercambio de disparos, eso no se ha roto. Esa cultura no se ha podido quitar del medio de la sociedad dominicana. Los supuestos intercambios de disparos. En el hipotético caso, como tú dices, que estén fichados, no da pie ni justifica ese asesinato. Mientras tanto, porque hay gente que hasta por violación de tránsito lo fichan. Aquí hay gente que cuando van, que tienen 2 o 3, que llaman infracción de tránsito, y a veces van con un papel de buena conducta sin saber nada, le aparecen que debe 5 multas, y a veces dicen la misma gente, para mí nunca me ha parado un policía de la MEP para ponerme una multa, y esa es una ficha, y por eso hay que asesinarte. No. Los derechos humanos hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Sean quien sea la vida. Porque aquí no podemos justificar. Por ejemplo, los 2 años de Balaguer, ¿cuánta gente habían fichado? ¿Habían que matarlo todos? Porque están fichados. No. Si están fichados, si tienen derecho que ver, si tienen. Eso es antecedente, eso es disparate. Porque cualquiera aquí le hacen y le prefabrican un expediente. Es un disparate. Yo conozco de gente que nunca en su vida ha caído preso y le han aparecido fichas. Nosotros condenamos ese hecho. No podemos justificar por ninguna circunstancia. Ya los organismos superiores dispusieron el arresto no sé cuántos son, de esa patrulla, de esos agentes, que en violación al Código Procesal Penal, repetimos, asesinaron a 5 jóvenes dominicanos. Pues decíamos que mientras tanto, Haití sigue desangrándose. En esta semana, unas 40 personas, oigan bien, 40 ciudadanos infelices haitianos fueron asesinados por las bandas criminales del narcocrimen que controlan Haití. Vimos en la prensa que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos apoyó o apoya el envío de soldados, de tropas de la OEA para tratar de apaciguar y de controlar Haití.
Lo cierto es que los policías de África que vinieron, ¿de dónde? Del país africano, no me acuerdo el nombre, nos dieron pie con bola, como se dice. Pero hay una realidad. Mientras las bandas de criminales y delincuentes haitianos que mantienen en terror a esa población están en bonanza económica y financiera, los policías de Haití que lo están enfrentando a riesgo de su vida tienen 9 meses que no cobran. Eso le baja la moral. ¿Y con qué fuerza moral, espiritual, tú arriesgas tu vida y el futuro de tu familia y te metes en un barrio a enfrentar a esos delincuentes que están a veces mejor armados que tú? ¿A cambio de qué? 9 meses que no le pagan a los policías de Haití. No hay estímulo, no hay incentivo. La comunidad internacional es la gran responsable de lo que hoy por hoy está pasando en Haití. Nosotros pensamos que cuando llegaron las fuerzas de Kenia, que es el país africano que mencioné ahorita, de Kenia, cuando hubo una serie de cónclaves y de reuniones y de foros aquí en República Dominicana y en otros países de América Latina con la agenda del tema haitiano, hoy eso iba a estar prácticamente en camino de resolverse. Es peor. Es peor. Y no solamente eso, ¿qué es lo preocupante? ¿Qué es lo preocupante? Que la inseguridad de Haití, que el auge del crimen en Haití, la matanza, los asesinatos a mansalva en Haití, traspase la frontera dominicana. Y esas bandas formen ramificaciones, células operativas en algunos puntos del país, aquí dentro de República Dominicana. Porque si bien es cierto que el gobierno dominicano ha desplegado fuerza, ha reforzado la seguridad, tiene guardia, tropas, no es menos cierto que con la misma facilidad que los miles de haitianos que a diario deporta a inmigración, los miles de haitianos que a diario deporta inmigración en los operativos, y que a las 24, 48, 72 horas ya están de regreso al mismo sitio donde lo agarraron y se exhiben, al mismo sitio donde lo agarraron. Con esa misma facilidad pueden entrar a territorio dominicano los delincuentes y asesinos haitianos. Por más guardia que tengamos en la frontera, los delincuentes siempre serán ingeniados para burlar a las autoridades. Si no hubiera delincuencia en ninguna parte del mundo, porque todas las autoridades están vigilantes y pendientes y realizando operativos preventivos y represivos. Entonces no hagamos ilusiones para engañar a la población. No nos engañemos a nosotros mismos como gobierno, creando pajaritos en el aire. No. Hay que mantener una vigilancia férrea y mantenerla firme. Porque no es verdad que las bandas haitianas no tendrán alguna brecha para infiltrarse y para llegar a territorio dominicano. Y repetimos, crear grupitos, células de narcodelincuentes en Bávaro, en Santiago, en la zona fronteriza, en la línea, en Barahona, en la capital, en la región este del país. Punto de operaciones, porque tienen recursos, armamentos, y no tienen escrúpulos ninguno, y le da la vida de ellos saben que no vale absolutamente nada. Después que el gobierno norteamericano le puso precio a la cabeza de barbecue, como se dice, barbecue. Después que le puso precio, los asesinatos, los crímenes en Haití se han duplicado, han aumentado, no han bajado, al grado tal, como acabamos de señalar, que en esta misma semana fueron asesinados 40 personas en Haití por las bandas haitianas
que mantienen en zozobra y en terror a esa hermana población que comparte con nosotros esta isla. Mire, la situación de Haití es un estado fallido, es un narcoestado, no hay una seguridad ni siquiera para los ciudadanos norteamericanos ni canadienses, ni siquiera para las monjas, como se dice. Recientemente, Donald Trump, el cabecero de los Estados Unidos, acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del narcotráfico, vinculado al cartel, creo que lo Sinaloa o Soles, qué sé yo. De los soles, cartel de los soles. Le ofreció 10 millones, 20 millones. Y además de eso, emplazó en las aguas de Sudamérica barcos de guerra, lanchas, submarinos, helicópteros, todo un contingente paramilitar para acercar a Venezuela y ellos, según ellos, capturar a Maduro. Pues no me viene el interés de Estados Unidos con Venezuela. Me a ver, vamos a ver estas dos cosas. Submarinos, helicópteros, yates, fragatas, barcos de guerra. Pero Haití es más pequeño que Venezuela. Hasta el momento no se ha podido acusar a Nicolás Maduro de asesinatos, como están acusando, y las evidencias se lo demuestran, de barbecue con ciudadanos norteamericanos, haitianos, todo ahí en Haití. ¿Y por qué ese armamento marítimo, militar y aéreo que se quiere utilizar contra Maduro no se utiliza en Haití, que es media isla, que con 2 helicópteros y un misil tienen? Porque no hay interés en el fondo de capturar, de controlar, de batir esa banda criminal haitiana. Si ese armamento sofisticado frente a Venezuela penetra a Haití, hoy Haití fuera una sociedad tranquila hacia el desarrollo. Sin embargo, soslayan eso, dejan a la fuerza de Kenia que hagan lo que puedan, reunión de la OEA, reunión de lo que sea, del CARICOM, y esas bandas criminales haitianas no pueden, óigame bien, una banda sin ejército, sin armamentos sofisticados, óigame bien, pero Estados Unidos tiene drones, misiles, helicópteros, armamentos que en 24 horas, si tienen interés, destruyen y acaban la banda de barbecue. Pues yo no sé. A Venezuela y a demás países por ahí, entrémosle con todo. O es que los intereses económicos, materiales, minerales, petroleros, no están en Haití y no le interesa a Haití. Porque reorganizar a Haití después del barbecue, a la OEA, ¿cuántos millones le costará? Sin embargo, ¿cuántos millones en dólares, en euros, le cuesta tener en las fronteras, en aguas territoriales suramericanas, todos sus aviones, submarinos, fragatas, petróleo diario, el mantenimiento de esos equipos de guerra sofisticados en alta mar de Sudamérica? Y en Haití, 2 gatos, una banda que no llega a 200 hombres, 300 hombres. Sí, mire, sin preparación militar. Ahí vemos a veces la banda retratada en video, que son muchachos descalzos, pantalón con una ametralladora de esa de mala clase y una pistolita. Eso es lo que ellos enseñan como armamento de guerra.
Y no puede un helicóptero militar, submarino, un barco, penetrar a Haití y destruir esa banda criminales. O hay incapacidad, o es que a ellos no les interesa resolver el problema haitiano. Les interesa más resolver el problema venezolano o de otro país de Sudamérica o de Europa que poner ese armamento militar en manos de la OEA o del CARICOM o de quien sea para acabar con las bandas de Haití, Enrique. Miren, en otro tema, comenzó el año escolar. Desde que comenzó el año escolar, la ADP empezó a bombardear al gobierno y a desafiar a ese gobierno. Recientemente, esta semana, la ADP quedó de San Francisco de Macorís, o del pueblo del noroeste, anunció un paro sobre la base de que algunas escuelas, según la ADP, tienen vicios de construcción. Y por eso no pueden dar a clase los muchachos escolares. O sea, la ADP es una banda que lo de ellos es los meses de clase escolar a cualquier gobierno, vamos a llamarlo así. Cobrar sin trabajar. Cobrar sin trabajar, crear problemas, justificar la ausencia docente, perjudicar a los niños de las escuelas públicas a nivel nacional. Y cuando no es aquí en Higüey, cuando no es en una escuela del distrito, para Jaina, para donde sea. Óigame, ¿hasta dónde va a llegar la ADP? Es que no tienen capacidad para el debate. Porque muchas escuelas tienen vicios de construcción y que no han sido terminadas son de sus gobiernos anteriores. Que este gobierno, dando lo que llamamos continuidad de Estado, ha rescatado. Porque la mayoría de los maestros constructores, empresas contratadas y constructores de las escuelas en los gobiernos del PLD, Danilo Leonel, no la terminaron. No la terminaron y cobran su cuarto. Y ese problema jurídico está en un limbo y el gobierno, a través de educación y obras públicas y demás, han venido rescatando, con Luis de Camps, ministro, rescatando a nivel nacional las aulas escolares. Desde cuando el gobierno de Balaguer, vamos a ir más lejos, busquen los reportes periodísticos de la época, Memoria contra Olvido. Busquen los reportajes de la época del Balaguerato. ¿Cuándo un año escolar no ha tenido deficiencia de aula? ¿Cuándo? Si ustedes buscan esos reportes, van a dar cuenta que año tras año, porque va creciendo la población estudiantil, escolar pública, va creciendo. Y a medida que va creciendo hay que construir más escuelas. ¿Cuántas escuelas ven en San Pedro de Macorís? En la dictadura de Trujillo. Como 8 o 10 escuelas. Puerto Rico, José Joaquín Pérez, La Niña, Ana Josefa y escuela de Arturo Mura. Eran 6 escuelas. Y después han sido ampliadas. Que hay escuelas en Miramar, por allá por la zona franca, por Santa Fe. Donde quería escuela a nivel de la provincia. Quiqueya, Consuelo, más escuelas. Porque la población ha crecido y sigue creciendo. Pero la ADP tiene un norte, no trabajar, chantajear los gobiernos, cual que sea. En este caso el del PRM. Y ahí vemos un profesor con un expediente criminal que lo sacan de la cárcel para que vaya a dar clase. Oiga, de violación, abusó de violación. Un profesor en Higüey falsificó un título, varios años, con un título falsificado de que licenciado dando clases, y la educación lo descubre,
que está usando un título falso de otra educadora, y en vez de apoyar eso, la ADP llama una protesta para que ese hombre no sea cancelado. Un falsificador, un delincuente. Es el criterio de la ADP dominicana. Por eso estamos atrasados en la educación a nivel internacional. No avanzamos. No avanzamos. Usted busca a cualquier profesor y lo pone en un examen en cualquier escuela de Costa Rica, de las Antillas, óigame, de Sudamérica y de Puerto Rico, quedan cortos. ¡Quedan cortos! Rechazamos una vez más el chantaje de la ADP hacia la educación dominicana. Bueno, mientras tanto en San Pedro de Macorís, dos de las principales autoridades, la senadora Villanueva, Araceli Villanueva, Ponme imagen a ver si hay de la... y la gobernadora Giovanni Baltasar, por separado y en fechas diferentes y en escenarios diferentes, dieron a conocer su último año de gestión. Rendición de cuentas de su año. En primer lugar, la senadora tiene 1 año, la gobernadora tiene 1 año, y ambas convocaron a los medios de comunicación, a la prensa de San Pedro de Macorís, y le dieron lectura, le entregaron a todo el mundo presente, todos los presentes, una copia de la documentación de las obras de la ejecutoria de lo que han hecho en este primer año de gestión. Que en sentido general ha sido positivo. Tanto Araceli Villanueva, la senadora, que ha sido una sorpresa, porque ya no fue previamente como otros que fueron antes de ser senadores y diputados. Ella fue primero regidora, gobernadora y senadora. El salto de Arete. Un salto cualitativo histórico. Y en el caso de Baltasar, de Giovanni Baltasar, no había sido ni siquiera regidoras. Y ambas mujeres, ambas damas, han ejecutado, han desarrollado su labor con eficacia, con entrega, con amor, con pasión, con responsabilidad y con seriedad. Felicitamos a la gobernadora Giovanni Baltasar en su primer año de gestión y felicitamos a la colega, amiga, hermana Araceli Villanueva, que ha hecho y está haciendo un buen trabajo como vocera representante provincial ante el Congreso de la República de todos los sectores de San Pedro de Macorís. No, y hay un trabajo eficiente. Cada día vemos esa es la mutual. La gobernadora y la senadora, bajo el liderazgo de Nelson Arroyo, que cada día, que están en los llanos, que van a Consuelo, que están en un barrio de San Pedro, que están con las iglesias, que están con la Junta de Vecinos, que están con los deportes, que están en su partido, que conversan con el liderazgo tradicional. Eso para que ustedes vean cómo San Pedro de Macorís, 2 mujeres talentosas, esperamos que son más mujeres a ese nivel, con esa inquietud, con ese ánimo de ayudar a San Pedro de Macorís. La clase empresarial, los comerciantes, la clase política, los deportistas, la iglesia, se sienten que Araceli Villanueva como gobernadora y Giovanna Baltasar en su función de gobernadora provincial han hecho un eficiente trabajo. Por último, saludamos al presidente Abinader que una carretera en Puerto Plata se inauguró, se hizo con todo lo de la ley. Una carretera que tenía 20 años la propia opositora que no pudo hacerla en Puerto Plata. Señores, pasen un buen fin de semana. Cabrera Vázquez por TV, un programa